estar ahí. Damos inicio entonces. Luis, tendrás el control de la pantalla. Gracias, Omar, por darme paso. Solo un tema técnico antes de empezar y dar la bienvenida a todos. Necesitaré que alguien le dé a las diapositivas porque estoy conectado desde el móvil. No pude conectarme de la computadora, con lo cual os voy pidiendo y os vais pasando. Yo me encargo. Bien. Cuando quieras, Omar. Bueno, antes que nada, dar las gracias a Mount Group por la invitación al seminario online, en el cual, como bien indicaba Omar, vamos a explicar las principales novedades en España desde el punto de vista tanto legal como fiscal. Y lo dicho, bien se puede interrumpir si lo consideran oportuno o al final de la sesión pueden plantear las cuestiones que estimen oportunas. Y un verdadero placer compartir el tiempo con ustedes. Sin más dilación, empezamos con la presentación de España. Empezar con unos datos que la mayoría de ustedes entiendo que ya conocerán. Pero bueno, nunca viene de más saber por qué muchas veces existen problemas fiscales y legales, porque la gente, España tiene un atractivo para que la gente pueda acudir al país basándose en temas de clima, en temas pues, que parecen no son secundarios, los números de días de sol que tiene al año, siendo un país visitado y la esperanza de vida que hay. Eso conlleva a que existan muchas situaciones de residencia permanente en términos tanto fiscales como legales, pese a que a veces el punto de vista fiscal, sobre todo con los últimos cambios, no están siendo muy amigables, digamos. Igualmente, la siguiente por favor, Mar, igualmente, desde el punto de vista de la economía, pues ya tiene una estabilidad, ¿no? Sobre todo el hecho de estar dentro del marco de la Unión Europea y ser la cuarta economía europea y teniendo un PIB per cápita, conlleva el establecimiento de empresas extranjeras en España o empresas extranjeras que quieren realizar, y en este caso chilenas, negocio con las empresas españolas. ¿Cuál es el marco? La siguiente diapositiva. ¿Cuál es el marco que España ofrece a los inversores chilenos que tengan intereses en España como país destino o incluso viceversa, o españoles que deseen invertir en Chile? Pues España lo que tiene es la mayor red de convenios para evitar la doble imposición, así como los acuerdos de protección de inversiones recíprocas, los APRI. En la diapositiva que muestra el compañero Marc se puede ver que prácticamente con toda Latinoamérica, los principales países, excepto Perú, se tiene, sobre todo algunos Perú, Paraguay y algunos estados de Centroamérica como Nicaragua y Guatemala, se tiene convenios para evitar la doble imposición. Luego Omar les explicará la importancia que tiene desde el punto de vista de la carga tributaria la aplicación de estos convenios, porque al final lo que viene a ser un convenio es el reparto de potestades tributarias. Eso por una parte se genera un contexto fiscal muy adecuado para las inversiones, como decíamos, tanto de chilenos que acudan a España como españoles que acudan a Chile. Y por otra parte, los convenios para la aplicación de protecciones de las inversiones recíprocas, aunque son menos conocidos, son de vital importancia, sobre todo ahora que debido a los gobiernos más populistas, entre las medidas que pueden adoptar son la expropiación de empresas. Básicamente lo que protegen es la realización de inversiones, ¿vale? Vamos a empezar por los menos conocidos, que son los APRIs o los acuerdos de promoción y de protección de las inversiones recíprocas. La siguiente, Omar, por favor, o la segunda, la que ya empieza. Y España tiene un convenio para proteger las inversiones que se realicen tanto de Chile en España como de España en Chile, desde 1994. La siguiente, por favor, Omar. Y tiene una duración indefinida. Además, en caso de que dicho convenio fuese sancionado por alguno de los países y decidiese no seguir adelante, van a tener una cláusula conocida como de remanencia por la que se protegen las inversiones durante 20 años una vez terminado el acuerdo de protección de inversiones recíprocas. Las finalidades que tienes es
proteger las inversiones y sobre todo los flujos de inversión, porque muchas veces se puede invertir, pero es importante también proteger esos retornos vía dividendos o vía préstamos. Y en la siguiente diapositiva lo que podemos ver es cuáles son las dos principales medidas, vamos, digamos, a la parte más práctica de los APRIs. ¿Cuál es la finalidad que tiene un APRI? Pues por una parte se puede expropiar, pongamos un ejemplo, si una sociedad española o una sociedad chilena invierte en España y mañana el gobierno español, por lo que sea, decide expropiarlas por cualquier medida de interés público, ¿se podría expropiar la empresa de capital chileno que ha invertido en España? La respuesta es sí, pero es más importante el pero. Se podrá expropiar, pero en el momento se apliquen estos convenios de la protección de inversiones recíprocas, debe tener una indemnización adecuada. Por lo tanto, lo que tiene es un efecto disuasorio. Es decir, aunque se puede seguir expropiando, van a tener que pagar una cantidad de mercado y van a tener que justificar esa expropiación. ¿Vale? A continuación, además, veremos. Y luego, por otra parte, se tiene también la protección de que todas estas potenciales expropiaciones se van a dirimir en procesos de arbitraje internacional ante el CIADI, que es el Banco Mundial al final. Es decir, se va a tender a expropiar cualquier otra sociedad, cualquiera que esté protegida por un convenio de las protecciones de inversiones recíprocas. Por lo tanto, el efecto práctico disuasorio es grande. Es decir, se están realizando inversiones, por ejemplo, de vía sociedades españolas en Chile por americanos o por españoles mismos, con la finalidad de que estar protegido en el acuerdo de protección de inversión recíproca. Y por otra parte, también lo que se protege es que se asegure la repatriación de las inversiones. Es decir, si unos inversores españoles invierten en Chile, no solo será que no te los expropien, sino que el retorno de los dividendos o de los intereses o de los capital intereses vía préstamo se pueda devolver y pagar al Estado inversor. Eso es a grosso modo, cómo funciona el APRI. Por un lado, los derechos sustanciales que te protegen de la expropiación y los derechos procesales a través de qué medios de arbitraje se pueden proteger. Y luego entraríamos ya en la diapositiva siguiente. Entiendo que Omar, le doy la palabra a Omar, porque habla de los convenios de doble imposición y en particular del convenio entre Chile y España. Te cedo la palabra, Omar. Gracias, Luis. Bueno, el convenio Chile-España de doble imposición o tratados de doble imposición, como se les conoce, o doble tributación, sigue el modelo de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, con algunas particularidades que recomienda el modelo de Naciones Unidas, que es propio de países en vías de desarrollo. Tiene vigencia desde enero del año 2004 y en su momento este era uno de los convenios más ventajosos que había suscrito Chile y a partir de ahí se modificaron convenios antiguos para mejorar las condiciones que se habían otorgado en virtud de lo que se llama cláusula de nación más favorecida, que a su vez, cuando Chile suscribió un convenio de doble imposición con Japón, afectó positivamente el convenio con España, modificando las tasas aplicables para intereses y regalías, que ya eran buenas, pero se rebajaron aún más. Ya, perdón. Aquí tenemos las tasas que están vigentes hoy día en el convenio en dividendos, intereses y regalías. Dividendos, 5% la tasa máxima de retención, en la medida que el accionista que está recibiendo el dividendo tenga a lo menos un 20% de participación en la sociedad en la que hace la distribución. En el caso de intereses, si el interés es pagado por un banco, la retención máxima es 4%. Si son bonos o valores que están pagando intereses, la tasa máxima de retención es 5% y 15% en los demás casos. Y además, en el artículo 12, que se refiere a regalías o royalties, existe una tasa preferencial del 2% que aplica por el uso y derecho al uso de equipos industriales, comerciales o científicos. Esto puede ser, por ejemplo, una operación de leasing internacional. Y en los demás casos, un 10%, como por ejemplo una licencia por marca que se paga por Chile a una empresa que reside en España que le está licenciando esa marca.
Ahora, quiero hacer el comentario sobre dividendos, porque estas tasas que vemos aquí son las que aplican de un dividendo que pudiera venir de España hacia Chile, pero no de Chile hacia España, porque en todos los convenios de doble imposición que ha suscrito Chile hasta el momento, se incluye lo que se denomina en la práctica cláusula Chile, que dice que mientras el Chile permita deducir del impuesto de retención al dividendo, que aquí en Chile se llama impuesto adicional, con tasa del 35%, el impuesto de primera categoría, que es el impuesto a la ganancia de la empresa, pagado por la empresa que hace la distribución, ese artículo no se le va a aplicar. Entonces, solo se aplica para España. Y por eso, hasta el día de hoy, los residentes de países con convenio de doble imposición están en una posición más ventajosa que los contribuyentes chilenos, cuya carga tributaria llega sobre el 44%, porque se permite solamente deducir el 65% como crédito del impuesto de primera categoría en contra de los impuestos personales. Y también en el caso de residentes de países sin convenio, solo se le permite el 65% y la tasa tributaria, la tasa máxima llega al 44,45, me parece que es porque es una fracción. Ahora, ¿qué pasa si yo pago impuestos acá y tengo que pagar impuestos en el estado de residencia? Porque la idea es aliviar, otorgar alivio a la doble imposición. Entonces le dice, mire, el impuesto que usted paga en Chile, si es una empresa residente en España, lo puede descontar en España. Y en Chile, si pagó un impuesto en España, lo va a poder descontar en Chile contra los impuestos finales. Ahora, en la reforma tributaria que hoy día hay una modificación a esto, al aprovechamiento de los créditos, que puede llegar a limitarse y que es objeto de discusión entre la doctrina, si se puede o no llegar a delimitar el crédito como lo pretende hacer Chile en la reforma tributaria. Tenemos que ver cómo va a salir esa reforma para luego ver cómo se va a implementar en la práctica, que podría inclusive llegar a significar la necesidad de renegociar los convenios vigentes. Ahora, esto de los convenios de doble imposición parece algo a veces lejano, pero la verdad que tiene bastante aplicación práctica. Por ejemplo, este año han salido varios oficios relativos al convenio con España. Y entre esos oficios se le consulta al Servicio de Impuestos Internos si los servicios profesionales que provee una firma de abogados española a una empresa chilena está afecta a imposición. El contribuyente le dice, oiga, aplica tasa del 15%, aplica tasa del 20%, dígame por favor. Y Impuestos Internos responde en ambos casos, que unos son servicios legales y otros servicios en general, dice, mire, según el artículo 7 de este convenio, si el contribuyente que está prestando el servicio no tiene un establecimiento permanente, no hay ninguna retención en Chile. O sea, retención cero en la medida que el que presta el servicio acredite su calidad de residente fiscal, en este caso de España, y eso se acredita mediante un certificado de residencia fiscal. En Chile, Impuestos Internos tiene a través de su página web, se puede solicitar un certificado de residencia fiscal también. Eso es lo que yo les puedo comentar y le devuelvo la palabra a mi colega Luis. Muchas gracias, Omar, y muy clara la explicación de los convenios para ver la aplicabilidad práctica y, sobre todo, lo que busca todo contribuyente, que es una reducción en la carga tributaria. A ver dónde estamos. Podemos pasar ya directamente al tema de las sociedades españolas, una vez visto cómo aplica tanto el convenio APRI, que protege legalmente las inversiones, como desde el punto de vista fiscal los convenios de doble imposición. Cuando vienen inversores extranjeros a España, y en este caso particular chilenos o de otros países, la primera pregunta es, ¿qué tipo de sociedad es la que tenemos que implementar? ¿Cuál es la que se recomienda? Y en España la solución es bastante rápida, porque en el 98%, 99% de los casos son sociedades limitadas, ya que las sociedades anónimas tienen un coste bastante más elevado y, sobre todo, que está pensado para grandes empresas, estilo Iberdrola, Telefónica, etcétera, con mayor complejidad operativa. Con lo cual, a la hora de elegir el vehículo societario con el cual invertir en España, la respuesta siempre es una sociedad limitada. Pasando a las siguientes diapositivas, ahí tienen apuntados los trámites tanto anteriores, simultáneos y posteriores a la Constitución, pero lo importante para mí es que hay un trámite muy relevante siempre que se hacen operaciones con el Estado español,
que es para tanto los socios o los administradores de las sociedades extranjeras necesitan de la obtención de un número de identificación de extranjeros, el famoso NIE, ya bien sea para constituir una sociedad, ya bien sea para comprar un inmueble. Y es la parte que más puede retrasar la constitución de una sociedad y un poco la más costosa. Se puede hacer tanto en Chile, en el consulado español en Chile o bien en la policía española. Siguiendo más adelante la tributación de las sociedades, hay dos impuestos principales en España. El impuesto sobre sociedades, que tributa el 25%, y luego la venta de productos en España, que tributa el 21%, que es el impuesto a las ventas o el impuesto al valor añadido. Es verdad que existe un incentivo actualmente que reduce durante los 2 primeros años a las empresas de nueva creación hasta el 15%, lo cual es un atractivo y conlleva que se implementen empresas en España. Y existe un anteproyecto de ley, que es la ley de startups, que está abriendo a las empresas innovadoras que se dediquen más a temas tecnológicos o innovadores, que puede conllevar la aplicación del 15% los 4 primeros años de beneficios. Con lo cual, existen incentivos para la implementación de empresas en España y, sobre todo, como explica en la siguiente diapositiva, el régimen más conocido en España es el de entidades de tenencia de valores en el extranjero, las famosas EDVES, ¿vale? Voy a intentar resumir rápidamente los principales puntos de atracción, digamos, que tiene la EDVE española. Vamos, lo que hemos visto anteriormente de impuestos sobre sociedades, que equivaldría al impuesto a la renta de ustedes en Chile, es el 25% rebajable a 15%. Pero en el caso de las EDVES, es del 1,25. Era el 0% su tributación, pero con la última reforma la exención la limitaron al 95%, por lo tanto el 5% del 25% del tipo general conlleva una tributación efectiva del 1,20. ¿Qué tipo? Lo importante es que las EDVES no son cualquier actividad empresarial. Lo que hacen las EDVES es, como su propio nombre dice, es la tenencia de valores o de entidades operativas en el extranjero. ¿Vale? Entonces, lo que hace el ejemplo sería, si pasamos a la siguiente diapositiva, Omar, por favor, o Marta, la estructura típica es inversor chileno que puede tener una holding intermedia en España para que por debajo tenga todas sus filiales operativas en Latinoamérica. ¿Y por qué? ¿Cuál es el beneficio de interponer una EDVE? En primer lugar, como veíamos, la aplicación del acuerdo de protección de inversiones recíprocas, porque al utilizar la sociedad española va a estar protegido. Y segundo, que España tiene la mayor red de convenios con estados latinoamericanos, con lo cual, tal y como explicó Omar, se van a reducir todas las tributaciones por dividendos que provienen de las filiales latinoamericanas que son operativas. Los requisitos son que sobre todo que sea más de un 5%, y que las filiales operativas no estén localizadas en la lista de ninguno de los países que España cataloga como paraísos fiscales. Por lo tanto, toda renta que provenga tanto de dividendos como ganancias de capital de esas actividades operativas únicamente tributarán en sede de la EDVE española al 1,25. Y posteriormente, el siguiente reparto de dividendos entre España y Chile, por la ley doméstica española, no tributarán al 0%. Con lo cual, es una buena arma y se está utilizando bastante, tanto de planificación fiscal como de planificación patrimonial. Esto es para las personas jurídicas. Cuando veamos para las personas físicas, en la diapositiva referida de la Golden Visa, explicamos tanto los requisitos como los beneficios que contiene. ¿Y qué es la famosa Golden Visa? ¿Lo podáis, por favor, pasáis un par de diapositivas hacia adelante? Otra más, por favor. La Golden Visa está destinada para aquellas personas no españolas que no tengan ni nacionalidad española y principalmente ni nacionalidad comunitaria, que quieran tener la opción de residir en España el tiempo que quieran. Lo importante es que la Golden Visa te permite entrar en España sin las limitaciones del visado de turista de máximo de 90 días, y las entradas y salidas se pueden hacer indistintamente. ¿Qué conlleva? Que se tiene que realizar una inversión en España, bien en bienes inmuebles, de 500.000 euros,
o en acciones o depósitos bancarios en entidades españolas de 1 millón o deuda pública que no se utilizan en los casos de 2 millones. En el momento se acredita la realización de la inversión, tanto la persona que realiza la inversión como sus familiares, es decir, su mujer o hijos que conviven con los padres, tienen derecho a esta Golden Visa famosa. El periodo en el que se otorga es indefinido, en un principio por 2 años y luego se va renovando 5 años indefinidamente. Y lo importante es que el procedimiento se puede realizar por abogado español a través de una autorización. Podemos pasar un poquito adelante. Esto desde el punto de vista de residencia legal. ¿Vale? Si pasamos a la ley Beckham, que es la siguiente, por favor, es, digamos, las ventajas que otorga el Estado español a aquellas personas que vienen beneficiándose de Golden Visa o porque tienen algún tipo de nacionalidad española o europea, deciden trasladarse más de 183 días al Estado español. Es decir, se convierten en residentes fiscales en España y por lo tanto deben de tributar por todas las ganancias que obtienen a nivel mundial, excepto si se aplica a la ley Beckham. La ley Beckham, a diferencia del estatus de residente fiscal normal, lo que concede es que solo va a tributar por las rentas obtenidas en España. Todo aquel otro tipo de renta que obtenga a nivel mundial, bien sea en Chile o bien sean bancos que tienen en Miami o en cualquier otro estado, en Uruguay, etc., esa parte no va a entrar. Esa es la parte más positiva, que ni solo se limita a las rentas de fuente española, tampoco se reportan los bienes que se tienen en el exterior, fuera de España, y lo único que van a tributar, y esta es la parte más complicada de la ley Beckham, es por las rentas que obtienen en España, porque los beneficiarios de la ley Beckham son aquellas personas que son trabajadores de empresas, es decir, que no tienen más del 25% de las acciones de la empresa que les contrata. Es decir, no podría venir un emprendedor que desea montar un negocio en España siempre que tenga él y su familia más del 25%. Este régimen se aplica el año de solicitud y los 5 años siguientes. Ahora bien, en la siguiente diapositiva explica que esto está ahora bastante liza en España. Está lo que estamos llamando la ley Beckham 2.0. Que es un anteproyecto que salió en enero de este año, pero ya está llegando a su última fase. Y lo que concede es los mismos beneficios, relaja los requisitos y está abriendo la mano no solo a los trabajadores, que se decía anteriormente, sino también 2 tipos de grupos de contribuyentes. Por un lado, los llamados nómadas digitales, es decir, aquellas personas que están trabajando para una empresa chilena, despacho de abogados, de arquitectos, y se puede desplazar a España a teletrabajar. En tanto en cuanto siga trabajando para esa empresa extranjera y pueda demostrar que el trabajo se realiza con teletrabajo, no hay ningún problema para obtener un visado para estar permanente en España. Es verdad, está la gente como agua de mayo esta nueva aprobación del visado nómada digital. Y luego también ha sido la gran sorpresa, porque esto salió hace un par de semanas, la actualización del borrador de ley, también está abriéndose la opción a que sea aplicable a los emprendedores de proyectos innovadores. Es decir, si viene personal altamente cualificado, si viene gente que tiene un proyecto de emprendimiento innovador, también va a tener derecho a la ley Beckham. Se desconocen todavía los detalles porque es muy nuevo, pero son muy buenas noticias que la gente está esperando para poder abrir la mano a todo este tipo de contribuyentes que anteriormente no tenían derecho a la ley Beckham. Por otra parte, la limitación a los administradores solo serán en entidades patrimoniales. Falta un poco aclarar qué es este término, pero parece ser que incluso se va a poder tener más del 25% y ser administrador. Son muy buenas noticias y están esperando a ver qué ocurre. La tributación en la siguiente diapositiva que conlleva de estas rentas del trabajo o al futuro cuando aplica a los emprendedores es que los primeros 600.000 euros tributan al 24% fijo. Lo que se obtenga en España. Todo otro tipo de rentas que no sean del trabajo no van a estar sujetas a tributación en España en tanto en cuanto se obtengan fuera de España, aunque se remitan posteriormente a España. Esas son las novedades que se tienen de la ley Beckham
Y por último también saltaría toda la parte referida a los impuestos sobre sucesiones y donaciones, impuesto al patrimonio no residentes, porque también acaba de salir, y esto fue la semana pasada, pasado unas pocas diapositivas hasta impuestos sobre solidaridad, por favor. Un poquito más hacia adelante. La siguiente, ahí. Justo la semana pasada se acaba de aprobar el impuesto sobre la solidaridad. ¿Qué es el impuesto de la solidaridad? Y está generando mucho revuelo. Así como la ley Beca ha sido noticia muy positiva, el impuesto de la solidaridad ha tenido el efecto contrario. El impuesto de solidaridad se podría considerar que es el impuesto al patrimonio 2.0, ¿vale? Y pasando a la siguiente diapositiva, en principio es un impuesto, un poquitín atrás, ahí, es un impuesto que tiene una aplicación temporal limitada a 2022-2023, pero como todos estos tipos de impuestos pueden llegar para quedarse. Mi opinión personal al respecto es que es un impuesto electoral, básicamente, lo acaba de sacar el PSOE, que fue el mismo partido político de centro-izquierda que en el año 2008 lo había anulado, este impuesto, y lo ha hecho porque el año que viene estamos en elecciones en España. Y quieren decir que así tributan los ricos, que no es verdad, a través de este impuesto, que ya llegará otro partido que lo quitará. ¿A quién aplica? Porque tenemos un impuesto ya del patrimonio en España. El tema es que el impuesto del patrimonio aplica a los... está, digamos, regulado a nivel regional. Depende de cada comunidad autónoma aplicarlo o no aplicarlo. Entonces hay, digamos, dos bloques de comunidades autónomas o regiones. Aquellas que lo están aplicando, como Cataluña, como Barcelona, como Comunidad Valenciana, como Alicante, y aquellas otras comunidades, empezó siendo Madrid, pero actualmente hay más comunidades, que no aplican el impuesto al patrimonio, sobre todo Madrid y Andalucía. Y creo que Galicia también al 50%. Se han generado como dos grupos de regiones. Ante esta disparidad, el gobierno central ha optado por decir, genera un nuevo impuesto a la solidaridad, que en el fondo es un impuesto al patrimonio, que será aplicable en dos ámbitos. Uno, aquellas comunidades que obviamente no hayan regulado al respecto nada, y dos, también aquellas comunidades que tengan el impuesto al patrimonio, pero pueda afectarle también, digamos, esta subida de tipos, porque aplica igualmente que el impuesto al patrimonio, pero tiene un límite a partir de los 3 millones y el tipo impositivo, el impuesto al patrimonio normal va del 0,5 al 2,5, del 0,75 al 2,5. Sin embargo, este impuesto a la solidaridad todavía es mayor, llega hasta el 3,5. Y luego la mala noticia se dio también la semana pasada porque se decía que solo iba a aplicar a los residentes en España y con una modificación, una enmienda de última hora, se ha incluido a los no residentes. ¿Cómo puede aplicar, por ejemplo, a un chileno que tenga, cómo le puede aplicar el impuesto a la solidaridad? Pues que tenga un inmueble cuyo valor sea superior a los 3 millones de euros en España. A partir de ahora, aun teniéndolo en Madrid, que hasta ahora no aplicaba el impuesto al patrimonio, con este nuevo impuesto, la solidaridad va a estar sujeto a tributación. Con lo cual, se tiene que mirar muy bien las inversiones en España, cómo realizarlas, para no caer en el ámbito objetivo de aplicación de este impuesto a la solidaridad. Entonces, si a mi colega Omar le parece bien, dejamos un tiempo para las preguntas que puedan aclarar sobre todo estos temas que han sido un poquito más nuevos. Muchas gracias, Luis. Dejamos abierto entonces el espacio para preguntas. A ver. No veo Marta, no veo las preguntas. No hay preguntas, Omar. Hasta el momento no han hecho preguntas. Ya. Bueno, entonces, siendo así, les agradecemos el interés en este webinar. Nos pueden contactar por correo electrónico si tuvieran alguna consulta sobre lo que hemos conversado y que tengan una muy buena tarde. Así que estén bien. Hasta luego. Gracias, Luis. Gracias, Marta.
Gracias a todos por el tiempo. Adiós. Buen día.